Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Bueno. Amigo personal, colaborador de esta emisora y de este programa, una verdadera luminaria médica acá en Miami-Dade, el doctor Alberto Domínguez Valli, médico con múltiples especialidades, pero que ha concentrado la última parte de su carrera desde hace muchos años en la ginecología y obstetricia. Y un gran comunicador. Que es, hombre, pero además un hombre de unas anécdotas y de una simpatía extraordinaria. Doctor, buenas tardes, qué bueno verlo. Muchísimas gracias, yo estoy feliz de estar aquí. Además, usted vive metido en una garrafa de Formol, porque lo veo más joven hoy que hace 6 años cuando lo vi por última vez. Mi mujer no piensa así y trata de que yo de alguna forma mantenga. Me encanta estar con ustedes, Agustín y Julio. Que con los dos he compartido anteriormente y en esta emisora yo tengo de verdad una muy linda experiencia en años anteriores. Y estoy contento de que me hayan invitado a hablar de algo que es extremadamente interesante. Muy interesante. Cuando me invitaron, yo estaba frente a una serie de estudiantes que rotan por mi oficina y sabiendo que habían 2 de ellas que hablaban español, les solté el anzuelo de si querían participar. Preséntelas. Yo las dejo a ellas que se presenten. Son estudiantes de medicina a través del FIU, de la Florida International University. Rotan en nuestros centros para hacer obstetricia y ginecología. Y bueno, ellas están muy bien informadas en aspectos de este tipo. Así que les dije que sería novedoso, interesante para ellas en términos de la experiencia de hablar en un programa de radio, la importancia de educar, esa es la intención mía de traerlas. Doctores, que esa es la nueva generación. Tienen que saber el relevo. Tienen que saber más que nosotros. El problema es que yo veo que los programas no les están dando todo el conocimiento y toda la exposición que ellas necesitarían para hacer una buena medicina. De cualquier forma, yo las invité a ellas y bueno, les pido el favor de que se presenten. Señorita, adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctor Valli, por esta oportunidad. Mi nombre es Jaime Núñez y soy estudiante de medicina de 3er año. Estoy muy, muy agradecida por estar aquí y espero compartir un buen rato y tener un buen rato aquí con ustedes. Así vamos a hacer lo posible. Jaime, en el futuro, ¿hacia qué rama de la medicina se inclina? Bueno, estoy entre 2 especialidades. Ginecología, desde que empecé con el doctor Valli. Están locas. O psiquiatría. Esta es peor. Porque la segunda se pega, la primera no. Muy buenas noches, mi nombre es Betsa María Suk y bueno, le quiero agradecer al doctor Valli por dar también esta oportunidad. También tengo 3er año igual como Jaime y pues con mucho gusto. ¿Y en el futuro hacia dónde se inclina? Bueno, siempre he estado entre 2, también, que es obstetricia y ginecología y de medicina de emergencia. Ok. Entre medicina de traumatología. Okay. Qué bueno. Julio. No, yo no voy a estudiar medicina. Tú sabes, Julio, que a mí la medicina desde niño me fascinó. Usted es médico, un médico frustrado, porque usted sabe un montón de medicina y no puede prescribir. No conozco mucho de medicina, he estado suscrito al New England Journal, he estado suscrito al Lancet como periodista, no como médico, por supuesto. Y tengo muchos amigos médicos y he trabajado mucho con médicos en cuestiones de comunicaciones. Yo tuve un médico de cabecera. Yo lo conocí cuando yo tenía 12 años de edad. Él estudió medicina en casa de mi familia en Madrid. Y no le cobraron. Ahí mi tía le trababa la ropa y él estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid, estudió medicina. Cuando él vino para acá, hizo toda su reválida, sacó en aquella época, el examen era el foreign, y sacó todos los títulos y demás. Yo tendría 15, 16 años, ya yo vivía acá en Estados Unidos y él me dijo, yo te pago la carrera de medicina. Te la pago. Y yo le dije, gracias, pero no es... A mí me gusta la medicina, pero no para ejercerla. Claro, tienes vocación de servicio y curiosidad, exacto, pero sí, me dediqué a estas cuestiones pestañas, ¿no? Fíjense, señorita, si yo llevo tantos años en esta cuestión, llevo 47 años, que yo fui uno de los que cabildió ante la legislatura de Tallahassee para que se abriera la Facultad de Medicina de FIU.
porque las universidades del sistema estatal del norte no querían que FIU tuviera una facultad de medicina. Y costó trabajo lograr, primero que trajeran la de leyes y luego la de medicina. Así que les digo eso. Doctor, recientemente ha salido una noticia formidable que han descubierto cómo a nivel embriónico manipular genéticamente para cancelar el gen que aparentemente es el culpable del síndrome de Down. Bueno, realmente es más allá de eso. A ver. Primero, esta tecnología, El CRISPR. El CRISPR realmente surge en 1997. Sí. Ahí comienzan a hacerse los primeros pasos de lo que era el CRISPR. ¿Cómo lo descubren? Lo descubren en una bacteria. Estudiando bacterias, cómo se defendían contra las infecciones, descubren que las bacterias tenían un mecanismo capaz de bloquear la invasión por virus. Y se meten a estudiar a ver cómo lo hacían. De allí descubren que realmente lo que hacía la bacteria era manipular el material genético del virus. Y dominarlo a través de eso. Así que manipular material genético era algo que podía ser increíble. Y se metieron de cabeza a estudiar este tipo de mecanismo. Ya para ese entonces existían otras dos formas que también estaban progresando, no se habían desarrollado tanto, de manipulación genética. Es decir, de ser capaz de alterar el genoma, el mensaje que cada una de nuestras células tiene en el cuerpo, diciéndonos qué es lo que esas células deben hacer. Lo que deben hacer normalmente o anormalmente, porque hay células que tienen el material genético alterado y entonces hacen cosas que no deberían de hacer. Por ejemplo, producen cáncer. O por ejemplo, producen una sustancia que es letal para otros tejidos. Así que descubrir un instrumento que fuera capaz de manipular el genoma era extremadamente importante. Y se metieron tres grupos, pero al final dos grupos, uno en Francia, otro aquí en Estados Unidos, a trabajar en esto en forma importante. Eso le dio el premio Nobel de medicina, creo que de medicina una y de fisiología la otra, al descubrir CRISPR. ¿Qué es CRISPR? CRISPR es CRISPR. Eso es CRISPR. ¿Y qué significa eso? Bueno, la grosería significa Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. ¿Qué significa todo eso? Bueno, eso significa en español repeticiones palindrómicas cortas interespaciadas regularmente agrupadas. ¿Qué dice eso? Déjeme explicarle a los oyentes para que lo entiendan facilito. Cuando se estableció el genoma humano para poder diferenciar todas las cadenas proteínicas de la célula, las asociaron con letras del alfabeto. Y de vez en cuando hay un defecto a nivel genético que es el que propicia, por ejemplo, que alguien tenga una propensión a la diabetes o una propensión a tal enfermedad, al cáncer y demás. El CRISPR es la forma de ir a esa expresión proteínica y cortar con unas tijeritas imaginarias. Al igual que cuando antes se escribía a máquina, en la máquina de teclas, se escribía a máquina y cometíamos un error en una palabra, ¿y qué hacíamos? Buscamos el liquid paper, el líquido blanco, y entonces tachábamos la letra equivocada, dábamos para atrás y encima de eso se volvía a escribir. Ponías la letra correcta. El CRISPR son unas especies de tijeras imaginarias. Un editor. No, son realmente moleculares. Es decir, al menos son tres moléculas importantes, es decir, tres compuestos químicos. Y cuando hablamos a nivel químico, realmente estas proteínas son realmente grandes, no son pequeñas. Pero a nivel químico todo es microscópico. Es del orden de nanómetros. Que eso es más de casi la milésima parte. Casi a nivel atómico. Un poquito más arriba. Sí. Pero definitivamente estamos a nivel microscópico. Entonces, realmente tengo que hacer algunas explicaciones. ¿Qué es el material genético? El material genético es el material que tiene los genes que determinan nuestras características.
¿Qué características? Por ejemplo, el color de sus ojos. Por ejemplo, el tipo de cabello que tiene. Por ejemplo, el tamaño de las manos. Por ejemplo, la cantidad de vello que tiene en el cuerpo. Esas son características genéticas y eso está controlado por genes. ¿Cómo se almacenan los genes? Los genes se almacenan en el núcleo de las células. ¿Qué son las células? Bueno, si usted coge un pedacito del tamaño de 1 milímetro de la piel y lo chequea bajo el microscopio, usted puede encontrar alrededor de unas 1000 células de la piel en ese pedacito de piel de 1 milímetro. Así que estamos hablando de cosas extremadamente pequeñas. Entonces, las células son los componentes, como los ladrillos son los componentes de la pared de un edificio. Las células son los componentes básicos del cuerpo de un animal, de un ser vivo, no de un animal, de un ser vivo, plantas o animales. Ahora bien, dentro de esos ladrillos, en el centro de esas células, hay un componente que se llama núcleo. Y dentro de ese núcleo está el material genético. Y el material genético funcionaría como una cadena larguísima de perlas. Una cadena de perlas que las mujeres se ponen. Y entonces, ese collar de perlas, cada perla es un gen. Pero este no es un collar de perlas de 40 perlas. No, este es un collar de perlas de billones de perlas. Y cada perla tiene una función como las que he explicado. ¿Qué hace el CRISPR? El CRISPR, que es la reunión de otro tipo diferente de material genético que se conoce con el nombre de ARN, ácido ribonucleico. Es otro tipo de material genético. Este tipo de material genético tiene la capacidad de meterse en el material genético que forma los genes, que se llama ADN, ácido desoxirribonucleico. Este ARN se mete en la cadena de perlas y ayuda a que una enzima, una proteína que se llama Cas9, que va pegada al RNA, tenga la capacidad de cortar la cadena. Por Así eso decía que unas tijeritas imaginarias. Exacto. Pero bueno, realmente son físicas, Sí, existen. sí, existen. Entonces, corta eso y la primera perla, la perla donde se cortó, se sale del collar. Las células normalmente... Y se vuelve a pegar. Las células normalmente tienen la capacidad de que cuando eso sucede por cualquier cosa, la célula es capaz de volverla a unir con la producción o la colocación de otra perla que suplanta a la que se perdió. De otro gen que suplanta al que se cortó. Esos pasos se pueden dirigir, se pueden controlar. Y uno puede hacer que la célula ponga en el sitio donde se perdió la perla o se sacó la perla, otra perla que uno quiere que se ponga. Así que uno le da la perla a la célula para que la célula la ponga en el sitio que quedó vacío. Eso es lo que hace CRISPR. Las niñas lo van a explicar probablemente en una forma un poco más sencilla, pero realmente es una forma de editar, quitando o poniendo material genético. Y vamos a hablar aquí de todas las cosas que ya se han hecho, que se están haciendo y lo que se nos viene encima. Eso, quisiera, sobre todo por la audiencia que seguramente ahora va en el tráfico y dirá, es mucha información. ¿Cuáles son los beneficios, ¿no? O sea, a partir de esto, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuáles son los cambios que vienen a partir de esto? Jaime. Bueno, para resumir lo que ha dicho el doctor Bali, el sistema CRISPR es un sistema de edición genética que permite modificar el ADN. Sí. Ya sabemos eso, ¿verdad? Sí. Ok, se han hecho estudios que en el 2023, a finales de noviembre del 2023, se aprobó esta terapia con el nombre de Casgevy en Reino Unido para tratar la beta-talasemia. Es una otra enfermedad. La beta-talasemia es un tipo de anemia que es hereditaria y que mata a gente. Correcto. También se aprobó aquí en Estados Unidos a finales de diciembre del 2023 para tratar igual la beta-talasemia aquí en los Estados Unidos. Y se han realizado ensayos también clínicos en pacientes con autismo, con cáncer, con HIV, o sea, el SIDA, la enfermedad del VIH,
y con fibrosis cística también. Y han visto resultados. Han visto resultados. ¿Y los resultados es la desaparición? Ya se han desaparecido enfermedades que mataban a la gente. Wow. O sea, aquí estamos ante una nueva, es un paradigma completamente diferente. Cuando el doctor estudió medicina hace un número de años. No lo vayas a notar. No. La medicina, fíjense lo que les voy a decir a los amigos oyentes. Si lo llevamos a la locomoción, cuando el doctor estudió medicina en su juventud, era como si estuviéramos en los carros de caballos de la película Ben-Hur. Claro. Y la medicina de hoy es un Tesla o un Ferrari de último modelo. La medicina, cada 2 años, se está duplicando el caudal de conocimiento. O sea, si pudiéramos resumir todo el conocimiento de medicina hoy y ponerlo en libros de 1000 páginas cada uno, vamos a suponer, tuviéramos 50 libros de 1000 páginas, dentro de 2 años vamos a tener 100 libros de 1000 páginas y dentro de 4 años vamos a tener 200. Cada 2 años. Lo que yo no entiendo es cómo estas muchachas, doctor, pueden acaparar todo ese conocimiento, porque el conocimiento va mucho más rápido que la mente humana. Bueno, lo primero es que quien se mete en medicina de verdad tiene que gustar. Sí. Porque es la única forma de usted dedicarse a estudiar. Tanto. Y a estudiar. Sin parar y a de estudiar. No se puede parar. ¿Qué? Y ya ¿Cuántos años lleva usted de práctico? Bueno, yo comencé la medicina en el 69. Me gradué en el ¿Y 76. usted sigue estudiando? ¿Todos los días? Ellas lo deben de decir. ¿Todos los días? No, yo lo sé. Todos los días. No puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar de hacerlo. El día que lo deje de hacer, no puedo ser profesor de ellos. El día que lo deje de hacer, no puedo seguirle mostrando a ellas la cantidad de médicos que están fuera de órbita porque dejaron de estudiar por más de 2 años. Sí, señor. Y se quedaron ahora con menos del 25% del conocimiento actual. Ellas lo han notado en una rotación en la que llevan apenas 2 semanas, cuando están viendo cosas que nunca han visto ver que un médico hace. Por ejemplo, una historia sexual, y descubrir que en esa área que se ha negado existen más de 25 diagnósticos que no se hacen porque nadie pregunta. O ver cómo a nivel de la menopausia se necesita algo que tú me has oído hablar a mí por años. Yo he sido intérprete de Sí, señor. conferencistas que usted ha traído de inglés a español, y yo he sido intérprete de Qué conferencias bien, que han durado Agustín. 3 y 4 horas. Qué bien, Agustín. Así que tú eres testigo de mi lucha en Dade County En la suplementación hormonal. para tratar de que los médicos aprendan que eso se debe hacer. Ellas son testigos de que todavía, después de que se publicó un artículo que dijo que las hormonas eran malas en el 2003, y en el 2004 se supo que el artículo, la investigación había sido mala, defectuosa, y que los resultados no eran válidos, pero los medios masivos de comunicación le dieron mucha información al reporte inicial. La gente todavía sigue pensando que las hormonas son malas. Ellas ya son testigos de los nuevos estudios que muestran que efectivamente aquel estudio Estaba fallido. y que se necesita utilizar terapia hormonal. Y hoy, ayer, antier, fueron testigos de las mujeres que llegan y me dicen: doctor, a mí me ha cambiado la vida. Yo soy otra mujer. Así que No, y al marido también. lo que quiero Sí. lo que quiero decir es que quien no lee se queda atrás. Betsa María, cuéntenos un poco sobre esta experiencia, sobre todo el proceso. Háblenos de lo que guste. Bueno, yo creo, he aprendido bastante solamente en 1 semana y media, ni siquiera he sido 2 semanas. Y Es decir, que se aprende en las aulas, pero más afuera de las aulas, ¿no? exactamente. Y pues como puedo decir, yo voy al ginecólogo, yo voy con mi mamá también, y ellos no nos preguntan de la misma manera como el doctor lo pregunta. Claro. Y él nos explica y nos muestra las publicaciones, cómo se hace todos los research. Y al final, yo no sé por qué los médicos no están enseñando todo esto. Bueno, y esa es una pregunta. ¿Por qué creen que no lo hacen? ¿Falta de tiempo, el sistema? Falta de voluntad? actualización, en mi opinión. ¿Por qué no se actualiza? No se actualizan. ¿Por qué no se actualiza? Mi
personal opinión, es porque muchos médicos, hay muchas razones, ¿no? No es una, ni dos o tres. Tanto como hay muchas médicos, razones. tanto Pero, como... por ejemplo, yo sé que hay muchísimos médicos frustrados. Frustrados con la forma con la que el sistema, sí. comenzando por el gobierno, terminando por los seguros, los hospitales y las farmacias, han estado tratando a los médicos y nos siguen tratando. Nos han bajado al fondo de la jerarquía de la profesión de la salud. Habiendo sido los motores de la medicina, habiendo sido los creadores de la medicina, estamos en la cola. Y ahora ya no es el médico, sino el health provider. Y el health provider pues puede ser médico, pero es una enfermera y es también el de la ambulancia. Es decir, han disminuido la calidad del médico, no solamente en términos de nombre, lo han disminuido en términos de poder diagnóstico y poder de tratamiento. Y sobre todo hay veces, Julio, que el médico, sobre todo a nivel de especialista, determina que hace falta un protocolo, una terapia, y cuando el seguro recibe la petición de cobertura, una enfermera es la que mira el caso y lo niega. Claro. Una enfermera niega, sí, porque lo piensa en la términos, recomendación de un médico especialista por una cuestión de dólares y centavos. Agustín, no solamente eso. Hay una franca falta de médicos en todo el país. Sí, sobre todo de especialistas. Nosotros tenemos un déficit de 500 obstetras y ginecólogos en la Florida. ¿Quiénes nos están reemplazando? Y el déficit va a ser mayor. Bueno, nurse practitioner. ¿Qué son nurse practitioner? Una enfermera con 2 años más de estudio para que entonces tenga la capacidad de diagnosticar y tratar. Inicialmente bajo la supervisión de un médico. Ya lo quitaron. ¿Por qué? Porque es que no hay médicos suficientes. ¿Qué está pasando? Ya está pasando algo que yo pronostiqué hace varios años cuando esa medida de suplementar los médicos que faltan vino a colación. Y es que se nos están muriendo gente. ¿Por qué? Por malos diagnósticos, por malos tratamientos, por inadecuado manejo en una unidad de cuidados intensivos. Y nombro esto porque yo fui testigo de esa situación. En una unidad de cuidados intensivos donde la única persona de nivel médico era un nurse practitioner. No había ni siquiera un médico intensivista en una de las unidades de cuidados intensivos más importantes del sur de la Florida. Y no sabían cómo atender al paciente que se estaba muriendo. Eso lo viví yo. Qué horror. Entonces, yo sé que no es una situación exclusivamente de ese hospital. No. Yo estoy viendo a todo nivel las consecuencias de estar suplementando gente en todas las profesiones que no están muy bien preparadas. Desde el piloto, el copiloto, hasta la azafata, pasando por el mecánico. El controlador de vuelo. Sí. Todo. Agustín, yo te he oído a ti acerca de todo lo que se está disminuyendo. Con la aviación. Yo me montaba en un avión aunque fuera colgado de la rueda. Y hoy en día pienso 1 y 2 y 3 veces realmente. La disminución de la calidad del servicio se ha venido abajo en los últimos 4 años. Yo lo digo a voz populi. Yo llevo 40 años en este país y nunca había visto una situación tan terrible, tan grave, especialmente en medicina, que es el área que yo manejo, como los últimos 4 años que hemos vivido. Nunca. Ha habido en términos generales, no sé si Julio está de acuerdo conmigo, ha habido en términos generales una degradación de calidad. A todo nivel. Hemos ido a lo fácil, hemos ido, acuérdese que en nuestra juventud se hacían unos muebles preciosos y duraban 40 años los muebles, y hoy en día se hacen unos muebles y a los 3 años se botan y se compra un mueble porque ya no, el mueble no dura. Pero no cambió el gusto fue cambiando. Exacto. Lo que cambió fue la economía. La calidad. Entonces, tratando de que una visita al médico no te cueste tanto el seguro, bueno, ponen a cualquier persona que lo atienda. ¿Aló, pollo tropical? Sí, pollo tropical. Mire, quiero esto y esto. ¿En cuánto puedo estar allí? No, puede estar aquí en 20 minutos. Voy allá. Muchas gracias. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Ok, me llevo. Cuando abrimos la bolsa en la casa, es totalmente diferente. Falta la mitad Falta la mitad o me dieron otra. Esa falla humana
la estamos encontrando a todo nivel. Sí, además, en 15 minutos no es pollo, es otra cosa. Porque entonces, y esto pasa también. Es decir, si tú vas a un médico o un psiquiatra que te atienda en 40 minutos porque tiene que dedicar media hora a armar todo el protocolo de cosas que le toca por escribir, y no es un psiquiatra, él estudió psiquiatría, pero está atendiendo a alguien que está haciendo un trabajo de oficina, ¿no? ¿Cómo no? Y luego tenemos un problema que casi nadie quiere hablar. Yo espero que ahora el nuevo ministro de Salud, Kennedy, toque este tema, y es el de el dinero de las compañías aseguradoras y de las compañías farmacéuticas. Porque, amigo mío, o amigos míos, si yo soy una compañía farmacéutica que vendo insulina a los pacientes diabéticos y toda la parafernalia, ¿verdad? O vendo estatinas a los pacientes cardíacos con toda la parafernalia, y de pronto una de estas señoritas descubre cómo cancelar la diabetes, cómo resolver los islotes pancreáticos que produzcan nueva insulina. Amenaza el negocio. Ay, amigo mío, se caen 20,000 millones de dólares. Claro. ¿Ok? Y entonces esa misma industria farmacéutica la va a aplastar a ella y no le va a dejar que publique y no le va a dejar que desarrolle la investigación porque va a llegar a quitarle los frijoles. Doctor, ¿me equivoco? La mafia. Todo esto se está viendo en el área en la que yo había creído y sigo creyendo, porque por lo menos sigue siendo para mí la más veraz, que es la ciencia. Es decir, ha habido corrupción a nivel científico, que se supone que la ciencia es el estudio de la verdad. Uh-huh. Y por eso yo me meto ahí, no me meto en la religión, no me meto en la política, no me meto en la cultura, no me meto con nadie más sino con la ciencia. Pero he visto, por desgracia, que la ciencia manejada por seres humanos tiene este tipo de problemas. Y en medicina es de las áreas en las que con mayor facilidad la corrupción está presente. Yo trato de hacerle caer en cuenta a ellas de este tipo de cosas, porque ellas son la generación que nos va a reemplazar a nosotros, ¿no? Yo les digo a ellas, ustedes saben que los médicos estamos recibiendo en estos momentos un pago menor por cualquier servicio prestado, evaluación de un paciente, una histerectomía, una cesárea, un parto, la extracción de un cuerpo extraño. Estamos recibiendo en dinero alrededor del 30 al 40% menos de lo que recibíamos en el año 2000. Dígame usted cuál es la profesión en los Estados Unidos que lleva 25 años sin que le aumenten el sueldo. Lo que es más, se lo disminuyan. Nosotros, los médicos actuales, hemos sido una partida de apáticos, estúpidos, que por nuestro amor a la medicina y no preocuparnos por quienes se la han robado y están en el control de esta práctica, nos han robado no solamente la medicina, las decisiones médicas, sino también el dinero. Nosotros no hemos protestado. Por las razones que sean, no hemos protestado. Si ellas no lo hacen, si ellos, la nueva generación de médicos, no lo hacen, se la van a quitar. La profesión va a desaparecer, de una forma u otra, señorita, porque les conviene a los que están negociando. Cuando regresemos vamos para que ustedes hablen, porque hasta ahora están aquí de figuras decorativas. Volvemos en breve con más. El doctor Alberto Domínguez Valli y dos de sus alumnas, Aimé Núñez y Betsa María. Alberto Domínguez Valli, Julio Bebione y yo hemos disfrutado mucho más fuera del aire que dentro del programa con dos estudiantes de medicina de tercer año de la Facultad de la Universidad Internacional de la Florida. Y muchachas, acércate, Aimé, un poquito al micrófono. ¿En qué momento de tu vida sentiste la vocación de la medicina? Uy, desde que era pequeña. Sí. Sí, yo soy cubana. Ajá. Y desde que soy pequeña iba mucho al hospital con mi mamá. Mi mamá es médico cubana. Médico cubano, sí. Okay. Y iba mucho al hospital con ella. En Cuba es diferente. Claro. Cómo funcionan las cosas. Y me fui por esa área. Venían a la casa los pacientes a hacerles consultas, recetas. Y pues yo crecí viendo todo eso. Déjame decirte, los médicos cubanos que yo he conocido 30 o 40, sí, son médicos muy buenos porque como se desarrollaron
con una medicina tan primitiva en cuanto a los equipos y demás, desarrollaron un olfato de diagnóstico diferencial y de diagnóstico intuitivo, Correcto. que por mirarle los ojos a una persona le podían diagnosticar lo Y que te tenía. diría- Clínico, no de laboratorio. Sí, señor, Los sí, señor. médicos viejos, los de Lo- ahora, Lo de ahora no. Lo que es increíble es que con el déficit nacional que tenemos de médicos, ese tipo de personas que en los hospitales donde yo estoy Ujú. llenan todos los espacios de los que no son médicos, no sean aceptados como médicos Es y una hay lástima. alguna forma de hacerlos poder ejercer en este país Sí. que los necesitan. Sí. Y que son, por supuesto, mucho mejores Claro. que los nurse practitioners que son criados aquí, educados aquí y que no tienen idea de lo Porque que la están reválida es muy complicada o es por el idioma. haciendo. Ellos la hacen complicada. Ya, sí. Por Para razones que no son claramente A veces hay entendibles. como para cerrar un poco el universo y no darles entrada. Claro. Pero en Eso- estos momentos está afectando la vida de los pacientes. claro. La falta de los médicos que tenemos. Betsa María, en este momento, ¿qué es lo más satisfactorio y lo más desagradable de la carrera? Bueno, por el momento, para mí es porque he llegado aquí a este momento para estar especialmente con el doctor y aprender de otros doctores ciertas cosas, especialmente con el doctor Bari, para aprender de hormonoterapia. Ujú. Porque nosotros hemos aprendido que no es bien, que a veces causa cáncer y todo eso, pero él nos enseñó que de diferentes maneras, y hemos leído un montón de artículos también, que no es cierto. Y también lo que usted estaba diciendo de las farmacéuticas, yo creo que es un problema muy grave, que no solamente es del diabetes, pero también creo que es de cáncer. Ujú. Yo creo que tal vez hace años atrás hemos encontrado curas para eso, pero al final es Por cuestiones económicas. Exacto, Ujú. por cuestiones económicas van a perder mucho dinero. Claro. Y también por el seguro médico, hay hartas personas que yo creo que necesitan ayuda médica, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero para conseguir el seguro médico. Y entendiendo que la carrera les enseña medicina, pero no les enseña a luchar contra el sistema. Exacto. ¿Qué van a hacer? Porque ustedes son las que van a poder cambiar esto o no. Ujú. Exacto, y ¿Qué? es más, por ejemplo, ¿qué va a decir el hospital? ¿O qué va a decir la clínica lo que uno trabaja o cosas así? Pero son conscientes que ustedes están enfrentando eso. Sí. Yo les he hecho saber, por ejemplo, uno de los miles de pasos corruptos de la práctica médica. Los médicos primarios conocen, saben que mientras menos pacientes refieran a los especialistas, mayor es la cantidad del bono Claro. que el seguro le da al final del Y año. le ahorran al hospital. Por consiguiente, la paciente con hipotiroidismo, la paciente con una enfermedad cardíaca, la paciente con un problema uterino no son referidos ni al endocrinólogo, ni al cardiólogo, ni al ginecólogo. El médico primario se encarga de atender todo resolverlo eso, todo, ¿eh? resolverlo ahí. En la medida que puede. Que no puede Que no puede, realmente, claro. ¿no? Y los pacientes se complican. Y solamente cuando está la situación en un estado avanzado donde ya realmente el pronóstico del tratamiento es pobre, son enviados. Eso es corrupción. Eso es falta de ética. En donde los médicos primarios, muchísimos, participan con tal del dinero, de recibir el dinero, que las aseguradoras les han dicho a ellos que le dan mientras menos pacientes refieran a los especialistas. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el pago que un seguro le da a un especialista tiene que ser ridículo, pero es mucho mayor. No es mucho mayor, es mayor que el pago que le da a ellos como médicos primarios para atender todas esas Y es un gasto más. Mucho o poco es un gasto más. Al final terminan teniendo que gastar más Claro, en un claro. paciente que se complica. Pero ese es uno. Yo puedo estar toda la noche. No es una exageración cubana. Yo soy cubano, pero esta no es una exageración cubana. Yo podría estar toda la noche aquí dándoles ejemplos como este de la corrupción que existe en medicina. Y yo trato de informarles a ellas de todas estas cosas porque ellos tienen que ser conscientes Sin que duda. esa no es la forma de ejercer medicina. Hace 20 o 25 años yo conocí a varios médicos que una vez a la semana tenían un manjar
un manjar en la oficina pagado por una compañía farmacéutica, por un viajante. Viajes, Un premios. manjar, ¿no? Si querías comer salmón, si querías comer un osobuco, ve por la oficina este fin de semana, ve el viernes por allá que nos van a servir con vino y con postre y con todo, pagado por la compañía farmacéutica que estaba empujando la última estatina o la última medicina para la diabetes. Y al final de cuentas, ese médico tenía cierto compromiso ético con ese viajante de recetarle a todo el que pasaba por ahí, hasta el tipo que venía a traer la pizza se iba con una estatina. Bueno, compromiso ético debería tener con el paciente, ¿no? Bueno, El mecanismo existe. Probablemente ya no es un manjar, pero siguen existiendo comidas para convencer a los médicos y a los practicantes de que utilicen determinado Recetar. Ajá. medicamento que está surgiendo como nuevo y es maravilloso para que ellos lo comiencen a utilizar. Y uno aprende, si uno es ético, uno aprende que uno no debe utilizar ningún medicamento nuevo hasta que no haya sido utilizado y realmente comprobado Exacto. de que sirve. Porque el número de chascos que uno se lleva con los nuevos medicamentos altamente promocionados es bastante fuerte. Y el en un buen... paciente es el que paga la Por supuesto que consecuencia. siempre es el Exacto. paciente el que Y termina con pagando. su vida. No paga con plata, No, paga con su paga vida. con su, con su exacto, salud. con su salud. Jóvenes, muchísimas gracias. Ustedes representan el futuro de la medicina y por aquel refrán de que al que buen tronco se arrima, buena sombra le cobija, están en las mejores manos porque realmente hay poca gente que tenga la pasión de enseñar, de pasar su conocimiento a otras generaciones. Yo lo conozco desde hace muchos años y he sido intérprete simultáneo de inglés a español, de conferencistas. Él me ayudó muchísimo Sí, que han venido. en los simposios Exacto. de obstetricia y ginecología de los años 16, 17, Sí, sí. 18, 19. Donde Antes de la- tenía poníamos que- 200, 300 personas en un auditorio, venían 4 o 5 conferencistas, casi todos americanos, y me tocaba a mí hacer el Agustín, traductor. tenía que aprender el lenguaje, el léxico. No, Lo sabía. no sabía. Él sabe mucho de medicina. Ya. Yo Mucho más de lo que la gente piensa. Y Yo lo sé cuando lo oigo hablar. Claro. Y para mí fue muy grato y aprendí muchísimo y me alegro poder hacerlo y espero que volvamos a hacerlo en algún momento. Muchísimas gracias a ambas, le deseamos el mayor de los éxitos y aquí estamos para lo que haga falta. Muchas gracias. Cómo no.